Bueno, la siguiente situación que vamos a explicar se da en el ámbito del derecho público, el cual se caracteriza porque en él existe un ejercicio del poder del Estado y sus normas y leyes son las que van dirigidas a regular la organización y la actividad del Estado y demás entes públicos y sus relaciones como tales entes públicos con los particulares dentro de este. Dentro de este, la rama que rige nuestro ámbito es el derecho administrativo, que es el conjunto de normas jurídicas que regula la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública en sus relaciones entre los particulares y otras administraciones públicas. Es muy especial, ya que en el ámbito educativo solo se puede hacer lo que está normado, y dentro de este derecho administrativo se rige a partir de 3 principios, el cual es el principio de peticionar ante las autoridades, el informalismo a favor del administrado y el principio de legalidad. Bueno, la siguiente situación que abordaremos, a modo de ejemplo, es mediante una reunión entre la docente inclusora y directora de la escuela 502, que realiza la inclusión, a la cual se le plantea lo sucedido. Antes de comenzar voy a aclarar que antes de la ausencia de respuestas y cambios de actitudes a mis reclamos por parte de la maestra, la jefe del departamento y directora del Jardín 917, decido hacer el reclamo correspondiente a mi directora de la Escuela de Educación Especial 500. Hola Victoria, ¿cómo estás? Buenos días. Contame, a ver, ¿por qué habías pedido esta reunión? Sé un poco que me han comentado que es por un tema de inclusión. Sí, hola, ¿cómo estás, Milagros? Bueno, te paso a contar. Nosotros hicimos un proyecto de integración Sí. con el Jardín Provincial 917 y bueno, con la Escuela Especial 502. Te cuento un poco lo que es la descripción del proyecto para más o menos ponerte en contacto. Dale. Bueno, este proyecto institucional, acordado a principio de año, tiene los fundamentos en el marco legal que brindan los lineamientos de las políticas educativas inclusivas en el sistema educativo nacional y de la provincia de Buenos Aires. En este dice que la educación inclusiva es un derecho de todas las personas que no queda reducida ni limitada a la educación de los estudiantes con discapacidad, sino que incluye el reconocimiento de las particularidades y necesidades de los alumnos. Bueno, y como sabemos que la inclusión educativa, contempla el acceso, la participación y los aprendizajes para que los estudiantes con condición, como para una condición de una educación de calidad sin discriminación, ¿no? Estamos de acuerdo. Claro. Bueno, las instituciones educativas son encargadas de propiciar el desarrollo circular de los contenidos transversales, tales como la igualdad de derechos humanos, la convivencia y el reconocimiento y respeto por las diferencias. El modelo social de la discapacidad a fin de garantizar el reconocimiento del trabajo colaborativo de las diversas comunidades del aprendizaje. En este acuerdo, en este breve explicación que te di del proyecto pedagógico inclusor, bueno, en este acuerdo institucional propuesto por el Jardín y acordado con la Escuela Especial 502 de Gestión Provincial, se dejó constancia que la alumna solo podía asistir una vez a la semana y acompañada de la maestra inclusora, ya que ellos, desde el Jardín, no se podían hacer cargo de la niña al estar la misma en sillas de ruedas, ¿sí? Por otro lado, en cuanto a lo pedagógico, no se observaron cambios en cuanto a las adaptaciones que debían hacerse para la alumna, y también se encuentra en desconformidad los tratos a la misma, dejándola excluida de toda actividad que impida su condición, ¿no? Esto es una vulneración a los derechos y discriminación, no cumpliendo con lo expuesto en el Tratado de las Convenciones de los Derechos de las Personas. En este proyecto se encuentra frustrado por la falta de empatía en los acuerdos pautados en el proyecto, que no están siendo cumplidos.
Sí, Te cuento un poco lo que pasó dale, y por qué sí, me llevó a pedirte esta reunión. dale. Como maestra inclusora, Sí, suplente de la alumna, me presento por primera vez al Jardín Provincial número 917 de dale. Gestión Pública, dependiente de la DGCI. Bueno, como te conté, soy recibida por la directora y la vicedirectora de dicho establecimiento. La alumna en cuestión la vamos a nombrar Florencia. Después Dale. te diré bien quién es el caso en Sí, cuestión. sí, sí. No hay Se encuentra con una propuesta pedagógica de inclusión por presentar discapacidad motora como consecuencia de una parálisis cerebral, ¿no? Ujú. Ocurriendo reiteradas situaciones de discriminación y exclusión por parte de la institución hacia la niña. Ok, Como por ejemplo, no permitirle asistir a las rondas de intercambio al comienzo de la jornada, como así tampoco avisarle a la madre sobre los actos escolares o las actividades extracurriculares o recreativas que se planteaban en el jardín. ok. Esto es más o menos el enfoque que te doy de acuerdo a lo que me parece que se están vulnerando los derechos de esta alumna. Sí. Eh, no sé si vos me podrías dar o me podés dar una información Ujú. de cómo vamos a proceder en este caso Dale, o qué lineamientos tenemos que seguir. dale. Sí, en primer lugar, me parece muy, muy bueno que hayas acudido a mí, ya que al comunicarte con las autoridades del jardín no se ha notado ningún cambio, no ha habido algún tipo de interés en querer remediar la situación que está sucediendo con respecto a Florencia, donde, como dentro de lo que vos me contás, se están vulnerando muchos de los derechos de esta alumna y no se está cumpliendo con el PPI acordado, ya desde un vamos Exactamente. entre las dos instituciones, lo cual es un incumplimiento al marco legal que avala este proyecto. Por lo que desde mi lugar te propongo que en primera instancia eh, sigamos una jerarquía del sistema educativo y para poder mediar y buscar una solución a este problema. Donde también nuestra posición va a ser fundamentalmente fundamentar lo que estamos pidiendo, esta problemática, la resolución de esta problemática a través del marco legal y de la jerarquía normativa, que básicamente es en lo que está basado el proyecto pedagógico de inclusión, que yo ahora lo voy a revisar punto por punto, no tengas ninguna duda de eso, porque obviamente en la institución también tengo este proyecto pedagógico de inclusión. Entonces te propongo o te comunico que voy a hablar con la directora del jardín para poder eh, resolver o tener una respuesta, y en caso de no tenerla, en segunda instancia me comunicaré yo personalmente, ahora por vía telefónica, con la inspectora para poder tener una reunión con ella donde le expliquemos ambas, vos y yo, la situación que está pasando con Florencia y ver de qué manera nos puede ayudar. ¿Te parece bien? Bueno, sí, perfecto, me parece Dale. perfecto porque como ya te lo dije antes, me parece que están vulnerando varios derechos y Sí, como que está totalmente. también incumpliendo lo que está pautado en un documento como es el proyecto pedagógico de inclusión, Sí. que está, como ya lo hemos dicho, bajo un marco legal que lo avala. Entonces me parece que se están incumpliendo varios de los acuerdos que pautamos ahí Estoy, mismo. estoy Que en un totalmente de principio se acuerdo, hizo y que aparte se este están acuerdo con las dos con el jardín, las como dos con el jardín. instituciones. Sí, Exactamente. exactamente, sí. Aparte Entonces, bueno, voy, se están voy a vulnerando esperar tu derechos, respuesta. principalmente que se están vulnerando derechos que no le están permitiendo acceder a la educación completa o como se merece esta alumna. Vale, sí, Dale. perfecto, perfecto. Entonces, yo me comunico Bueno, con vos cuando tenga cuando pueda comunicarme con alguna autoridad competente. bueno, dale, dale, Bien, muchas gracias. gracias.
Hola, buenas tardes, Victoria. Me comunicó con vos. En esta Hola, ¿cómo ocasión estás? pido que te acerques vos y concretemos de nuevo esta reunión, o otra reunión, mejor dicho, para contarte que tuve una charla con la directora del Jardín Provincial 917, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación, y le planteé la situación que habíamos hablado, que vos me comentaste, y todos los derechos que se estaban vulnerando, todas lo que no se estaba cumpliendo del proyecto pedagógico de inclusión. eh, y hemos llegado a un acuerdo respetando las normas y leyes que marcan este dicho proyecto. eh, y, o sea, y te hago una diferencia entre lo que es una norma y una ley, ya que se lo tuve que explicar a la directora también, porque, bueno, me dijo que lo de que una vez a la semana que asistiera a Florencia era una norma de la escuela y cosas de ese tipo. Entonces me tocó inferir y decirle esto que te voy a leer a vos, que una norma jurídica es una regla, una ordenación del comportamiento humano dictado por la autoridad competente del caso con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejada una sanción. Es decir, si no se... Eh, son reglas de conducta que buscan garantizar el orden y la armonía dentro de una sociedad u organización. Y una ley es una especie de norma de tipo jurídico heterónoma establecida por el poder legislativo. Es una norma jurídica obligatoria emanada de la potestad legislativa del Estado y sancionada por los procedimientos establecidos constitucionalmente. Es decir, no se puede pasar por arriba ninguna ley que encima esté avalando el proyecto pedagógico de inclusión, como que en el caso de lo que estamos hablando. Una ley... Entonces, en el caso de las normas, entonces es para que se cumplan y se espera que sean cumplidas por todos los miembros, como no lo están haciendo Claro, acá. es, Y la diferencia con la ley es que se aplican y es igual para todos los miembros y regulan exacto. el orden y la convivencia de la sociedad, ¿no? No, no, al contrario. La ley es una norma de tipo jurídico que es obligatoria para todos. Una norma Okay. puede estar establecida por un grupo, en este caso la comunidad educativa de ese jardín, que lo decidieron así. Y bueno, por eso hacían regir esta norma de que, por ejemplo, Florencia asista una sola vez a la semana A a la la semana. escuela, y, Pero no pero se en estaba cambio, incumpliendo las normas o las pero se leyes estaba que nosotros incumpliendo teníamos pautadas. las leyes en el cual estaba basado el El proyecto. proyecto pedagógico. O sea, el Ok. proyecto pedagógico está basado en las leyes, carácter nacional, provincial, etcétera. ¿Está bien? Ajá, ok. Entonces queda que, que se va a respetar cada uno de los ítems del PPI que van a favorecer a la inclusión de Florencia y sus aprendizajes. Eh, ¿Está bien? es en Me lo que parece que es quedamos, un acuerdo mutuo para no llegar a otras vías, claro. a otras instancias más rigurosas, más burocráticas, que no haya una disputa entre las dos instituciones y podamos, Trabajar. podamos trabajar y hacer regir la inclusión de una alumna que tiene todos sus Y que se derechos, respeten sus derechos, exactamente. y es fundamental eso, que se respeten sus derechos. Bueno, me quedo conforme entonces con esto que Dale. me planteaste. Ujú. Y bueno, seguiremos trabajando para el bien de Florencia y para favorecer sus aprendizajes. Sí, Muchas totalmente. gracias por De nada. esto y bueno, muchas gracias. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, las leyes y normas a las que hacemos referencia en esta situación que enfrentamos rigen bajo una jerarquía de normativa. Una jerarquía normativa. Que en el primer lugar se encuentra la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, que en el artículo 28, inciso 1, dice que los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad y de oportunidad de ese derecho, deberán en particular implementar la enseñanza primaria y obligatoria y gratuita. En segundo lugar se encuentra la normativa nacional, que es la Ley de Educación 26206, y la ley provincial, que es la ley 13.688. En cuarto lugar se encuentra la normativa provincial y en quinto lugar la normativa municipal. Que en este caso, perdón que te interrumpa, Sí, la sí. normativa municipal no vamos a hacer referencia porque estamos hablando de un jardín provincial. O sea, no Y la vamos a Escuela de Inclusión 502 también es de gestión provincial. provincial. Y nos vamos a regir solamente hasta la normativa provincial. Exactamente. Dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobado bajo la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 24 de Educación, en su inciso 2a, dice que las personas con discapacidad no pueden ser excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad y que los niños y las niñas con discapacidades no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de su discapacidad. Después también en el inciso 4 dice que a fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para implementar a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén calificados en la lengua de señas, braille, y para formar profesionales y personal que trabaje en todos los niveles educativos. Esta formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de los modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas materiales educativos para apoyar a las personas con distintas discapacidades. Después en la ley 23.592 nacional de discriminación, en el artículo 1 dice que quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menosprecie el pleno ejercicio sobre las bases igualitarias de los derechos y las garantías fundamentalmente reconocidos de la Constitución Nacional, serán obligados, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y reparar el daño moral y material de los ocasionados. También llevamos a cabo la Ley de Educación Nacional, que es la 26.206, donde en su capítulo octavo de Educación Especial, en el artículo 44, dice que con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la integración escolar y favorecer la inserción escolar social de las personas con discapacidad, temporales o permanentes, las autoridades jurisdiccionales dispondrán las medidas necesarias. También la Ley de Educación Provincial, en el artículo 39, dice que la educación especial es la modalidad responsable de garantizar la integración de los alumnos con discapacidades temporales o permanentes en todos los niveles según las posibilidades de cada persona, asegurándose el derecho a la educación, así como brindarles atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas solamente por la educación común y disponiendo propuestas pedagógicas complementarias. También en el artículo 40, la Dirección General de Cultura y Educación, en el marco de las leyes nacional 26.061 y provincial 13.298, establece los procedimientos y recursos correspondientes para asegurar el derecho a la educación y la integración escolar, favoreciendo la inserción social de las personas con discapacidades,
temporales o permanentes, e identificar tempranamente las necesidades educativas derivadas de la discapacidad o de trastornos en el desarrollo. También la Ley 26.161, en su artículo 15, el derecho a la educación, dice que las niñas y niños y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los derechos y las garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los inherentes a su condición específica. Los organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna. Por otro lado, en la resolución provincial 1664/17, en su artículo número 1, para derogar la resolución 4635/11, aprueba el documento de la inclusión de los alumnos y alumnas con discapacidades con proyectos de integración en la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces las leyes nacionales las podemos encontrar en el Boletín Oficial de la Nación y las leyes provinciales las podemos encontrar en el Boletín Oficial Provincial de la provincia de Buenos Aires. de Todas estas leyes siempre son publicadas en el boletín oficial para que se den de público conocimiento y todas puedan tener acceso. Generalmente se publican todas en las del boletín de la Nación de la República Argentina, y en caso de no estar, se puede ir a lo que es el boletín provincial, en este caso la provincia de Buenos Aires, y si no también municipal, en caso de que haya alguna ley municipal o normativa municipal. Bueno, creo que esto es